pues estamos en la entrada de la ciudad de Hierápolis. Esta era la entrada de la ciudad helénica, o sea, de Grecia. La ciudad helénica era... ¿Por qué helénica? Porque era la dominación griega. Acuérdense que esta ciudad, aunque la tenemos hoy en pie como romana, sin embargo su primer fundación fue con los seleucos o con los seleucitas, ¿eh? Entonces esta es como la entrada principal. Vamos a continuar con nuestro día número 8 desde la Hierápolis de la Biblia, sin saber qué iban a hacer de la Biblia. Ya después hizo como una compilación de todo. Entonces vamos a ver en dos lugares la carta a los de la Odisea, donde San Pablo le encarga al señor, ¿cómo se llamaba el señor de Colosas? Muy famoso. ¿Se acuerdan ayer que les dije su nombre? ¿Cómo? Éufrata. Ese nombre tenía. Acuérdense que él va a ir a visitar a San Pablo. San Pablo le va a hacer una cartita de 4 capítulos muy breve, y esa carta a los colosenses se la va a dar a él y él la va a traer y la va a leer en Colosas. Pero fíjense la recomendación que le da San Pablo a Éufrata. Vamos a leer no todo el capítulo, sino solo esta parte esencial. Le dice así. Le dice: reciban los saludos de Lucas. Estamos en el capítulo 4, para las personas que quieran ver su Biblia en su casa, capítulo 4, versículos 14 y siguientes. O sea, la última partecita de la carta a los colosenses, que ayer escuchamos el capítulo 4 completo. Hoy nomás les voy a leer un pedacito. Dice: reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico, y de Demas. Demas es una persona, ¿no? No es los demás, no, y de Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Aquí está cerquitas Colosas, ¿no? Acuérdense lo que nos han dicho nuestros guías. Colosas ya no era importante, ahora la importante era la Odisea y Hierápolis, ¿no? Que muy probablemente San Pablo sí pasó por la Hierápolis y por la Odisea. Muy probablemente, si no por las dos, por una sí pasó. Estamos seguros de eso, porque era la ruta, no podía irse por otro lado. Pero donde sí sabemos que no fue es a Colosas. Ya era un pueblito chiquito, ya Colosas ya no tenía tanta importancia. Dice: sin olvidar a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. O sea, aquí en la Odisea, estaba una iglesia en la casa de Ninfa. Después de que sea leída, y vamos a poner más atención y vamos a apagar esos despertadores, por favor, que ayer también sonó en la misa. Después de que sea leída esta carta entre ustedes, la carta a los colosenses, dice: procuren que sea leída también en la iglesia de la Odisea. Fíjense, después de que sea leída la carta a los colosenses en la Colosas, procuren que esa carta también sea leída en la iglesia de la Odisea, aquí. Y consigan, aquí viene lo interesante, dice: y consigan por su parte la que ellos recibieron, para leerla a ustedes. ¿Dónde está la carta de San Pablo que dice: consigan esa carta de la Odisea para que también la lean en Colosas? O sea, los de Colosas préstenselas a los de la Odisea, y los de la Odisea préstenselas a los de Colosas. ¿Dónde quedó la carta a de los de la Odisea? Se perdió. No existe. Y no habrá manera de recuperar. No, señor, no haga preguntas sin sentido. No existe, no está, se perdió. En el misterio, en los años, en las quemazones que había, en los disturbios, en las dominaciones, en las invasiones, se perdió. Y nadie la pasó como otras personas que sí pasaron a los códices de ese tiempo, la carta a los de la Odisea. Entonces, vean qué interesante San Pablo, cuando uno lee las lecturas así, bien leídas, con calma, punto y coma, atentos, no estar allá pajareando, pues uno entiende. Y
comprende bien las cosas, no está uno pregunte y pregunte lo mismo. Dice, consigan por su parte la que ellos recibieron para leerla ustedes. Digan a Arquipo, no descuides el ministerio que te fue encargado en el Señor y trata de cumplirlo bien. El saludo es de mi propia mano, Pablo. Acuérdense de que estoy con cadenas. La gracia sea con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos ahora. ¿Ya se fijaron que hay una carta que San Pablo hizo y se perdió? Sí. ¿Por qué le habrá hecho la carta a los de la Odisea y no a los de Hierápolis? Porque la Odisea era más importante en ese tiempo. Y vamos a ver ahora, esta es la primera iglesia que visitamos del Apocalipsis. Hay 7 iglesias a las que San Juan les va a escribir. Aquí vamos a cambiar de ritmo. Ya no es San Pablo, ahora viene San Juan. San Juan Evangelista. Sí. No es San Juan Bautista, no es San Juan Eudes, no es San Juan San Juan Pablo II, no es San Juan 23, es San Juan Evangelista. Atención, San Juan Evangelista, el discípulo amado que estuvo a los pies de la cruz. No es cualquier Juan. Muy bien. Él escribe el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos y le escribe a las 7 iglesias, que todas están en la Anatolia de entonces, hoy Turquía. Estas 7 iglesias no eran muy bien portadas, que digamos, no crean que les escribe así como con mucho gusto. Por eso cuando dicen que los padres somos claridosos, ay Dios mío, pues que no han leído cómo les escribían a veces. Pues que quieren que les demos abrazos por andar haciendo cada sinvergüenzada. Pues, ¿qué es eso? Fíjense San Juan lo que le va a decir a la iglesia de la Odisea. Pero este mensaje no nomás es a los de la Odisea, es un mensaje como universal aplicado a una iglesia concreta, que es la Odisea. ¿Cómo le escribió San Juan? ¿Por qué le escribió San Juan? Porque muy seguramente San Juan vino. O le llegaron noticias de lo que estaba pasando en estos lugares. Hay que recordar que aquí era una minoría los cristianos. No eran todos, eran romanos, la mayoría de judíos era una minoría. Por eso San Pablo le dice, salúdame a Ninfa, dice, ahí porque en su iglesia, en su casa, se ha convertido en la iglesia. Le dice, salúdame a la señora Ninfa. Ahí está. San Pablo se acuerda de esa señora, no sabemos por qué. Quizá lo ayudó, lo atendió, ¿no? Uno siempre se acuerda como sacerdote pues de las personas que a uno lo apoyan y lo quieren, de otras gentes que nomás le dan problemas. ¿Qué va a acordarse uno de esas señoras, de ese señor chismoso? No, es normal desde entonces. San Pablo, salúdame a Ninfa, ¿no? Dice, y no me saluda. Otra señora, no sabe quién será el señor. Así es. Ustedes también siempre se acuerdan de las personas pues, que los tratan bien, que los atienden. Eso es muy normal, porque son seres humanos. San Pablo era un ser humano. Llegó a la santidad, pero nunca dejó de ser hombre. Y sentía y sufría, padecía, ¿no? Y se acordaba. Salúdame a esa señora, dice, en su iglesia se reúnen. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora, vamos a ir al libro del Apocalipsis, dejamos la carta a los Colosenses, vamos a ir al capítulo número 4 del libro del Apocalipsis. Dice así, no voy a leer toda la introducción que hace San Juan, hasta el final les voy a leer todo cuando San Juan se dirige a las 7 iglesias del Apocalipsis. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Son las revelaciones de San Juan. Perdón, estamos en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 13. 3:13. Por favor, disculpen, me equivoqué, estaba viendo el 4 acá. 3:13. Dice, el que tenga oídos, oiga este mensaje. El Espíritu a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, le dice San Pablo a los de la Odisea. San Juan, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te la cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, aquí viene algo muy interesante.
Pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia tibia de la Odisea. No eres ni frío ni caliente, ¿no? Como muchos católicos hoy, ¿sí o no? Católicos mucho a ratos y a ratos no. Y cuando me conviene soy, y cuando no me conviene no soy. Y voy viviendo así, como tenemos tantos y tantos católicos mediocres en su fe. Mediocres. Muchos así estamos. Convenencieros. Somos católicos de 12 de diciembre y de 25 de diciembre. ¿Y lo demás? No. Y si puedo amolarme al prójimo en la calle, me lo amuelo, con tal de ganar yo. Esas son las personas a las que se refiere la carta, el libro desde el Apocalipsis de San Juan, a los de la Odisea, porque eran así, como que eran muy católicos a veces y a veces no tan. Estamos llenos de eso, ¿eh? Es una enfermedad muy contagiosa en la iglesia, mucho. Debemos de ser católicos en las buenas, en las malas, en las duras, en las peores, en las terribles. Y a veces aguantar callado los padecimientos por la causa de Cristo. No vale la pena, yo les digo algo que a mí me ha servido mucho. No vale la pena ni defenderse, ni agredir a los demás, ni ser groseros. A veces es mejor dejarle las cosas a Dios y decirle, ahí te dejo esto. Ya no aguanto a esta señora, a este señor. Te lo dejo a ti. Que Dios me ayude. El tibio no le gusta a Dios. De hecho, Cristo en el Evangelio va a tomar San Juan, no sé, yo creo que San Juan tenía muy presente el dicho de Cristo que dijo, a los tibios los vomito, ¿no? Por eso hoy San Juan dice, al tibio lo vomito. Y luego le dice, te voy a conseguir un colirio. ¿Verdad, señoras? ¿Para qué os sirve el colirio? Para que abras bien los ojos y veas bien lo que estás haciendo, no te hagas Les digo que a veces somos medio sonsos. Cuando nos conviene, sabemos muy bien. Y cuando no nos conviene, preguntamos a ver si el Padre nos dice lo que yo quiero que me diga. No lo que es. Somos muy, muy convenencieros. Y eso es la iglesia de la Odisea. Tibios, como tantos que habemos. No debemos de ser así, porque un tibio en cualquier lugar es una persona que causa mucho conflicto. Ustedes que tienen empleados quizá en sus trabajos, ¿quiénes son las personas que más problemas les dan? Los que no se comprometen con el trabajo, que tú les dices, mira, hazlo bien, mira, limpia, mira, arregla, mira. Y no, nomás te oyen, pero no lo hacen. ¿Han conocido personas así ustedes? Sí. Bastantes, ¿no? Como que la van llevando así campechanamente. Ay, como que me hago que trabajo y como que no trabajo. Esas las personas tibias en el trabajo. Sus hijos también, como que estudian y no estudian. Como que trabajan y no trabajan. Como que se portan bien y no se portan bien. Este viaje de las 7 iglesias del Apocalipsis nos debe de ayudar no solamente a ver estas piedras que nos recuerdan a la iglesia de la Odisea, sino el mensaje del Apocalipsis que sigue siendo vigente y real. La iglesia necesita católicos comprometidos, conscientes de lo que debemos de hacer, casados con la causa de Cristo. Que Dios nos ayude a todos, que así sea. Que así sea. Bueno, pues hemos llegado a la primera iglesia del Apocalipsis y también la iglesia de la que San Pablo habla, que le escribió una carta. En el siglo I, que es el siglo en el que nos interesa esta ciudad, aunque esta ciudad fue fundada 600 años antes de Cristo, a nosotros nos interesa qué pasó en el siglo I aquí, porque es lo que nos interesa como católicos. Miren, esta iglesia, que fue originalmente griega, pues cuando llega la dominación romana en el siglo I antes de Cristo, comienza a ser una ciudad romana, y entonces comienzan a cambiar los estilos, la administración y todo eso. Quiero decirles que la Odisea está allá, la Hierápolis del otro lado, allá donde ven aquello blanco ustedes. Allá está la Hierápolis, ahí está el Calcio que estábamos viendo.
Esta es la primera iglesia del Apocalipsis. Acuérdense que San Juan tiene una revelación de Dios en la isla de Patmos, en Grecia, y desde ese lugar escribe el libro del Apocalipsis y se dirige a las 7 iglesias que están dispersas. Así las menciona San Juan. Fue lo primero que escuchamos. Entonces, quiero comentarles a todos ustedes que estamos en la iglesia de la Odisea. Esta iglesia aparece 2 veces en la Sagrada Escritura. La primera en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, a finales, cuando San Pablo le dice a Éufrata, que le da la carta a los Colosenses, que por favor lean la carta a los Colosenses aquí en la Odisea, y que también la carta que él les envió a los de la Odisea la lean en Colosas. La carta que San Pablo escribe a la Odisea se perdió en los misterios de la historia y pues no podemos recuperarla, se extravió. Quiero platicarles que esta iglesia, ya escuchamos que es una iglesia tibia completamente. Aquí atrás de mí están las ruinas de lo que se cree fue la iglesia bizantina de este lugar y el edificio más importante durante 900 años. Esta ciudad de la Odisea fue abandonada aproximadamente en el año 800 después de Cristo, o sea, tuvo una existencia de 900 años como ciudad. La Odisea es una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en Anatolia, junto con la Hierápolis, junto con Éfeso, junto con Iconio, porque están en el caminito que conduce al puerto de Éfeso. Esta ciudad, que era una ciudad muy grande en los tiempos en el siglo I, era donde producían el colirio para los ojos. De hecho, decían que aquí había un hospital y médicos para curar las enfermedades de los ojos. Venimos por esta avenida, se podría decir. Aquí tenemos el drenaje subterráneo. Fíjense, ya utilizaban el drenaje los romanos. Y aquí, en este lugar, está lo que era la iglesia, formada por 8 columnas que representa el infinito, así se le llamaba o se le considera al número 8 entre los judíos. Miren nomás, está cerrada. Disculpen que no se las pueda mostrar como yo quisiera, pero es muy bella. Tenemos aquí los mosaicos que existían al interior de la iglesia. Tenemos todas esas 8 columnas en medio en esta iglesia. Y pues aquí la tenemos, miren, déjenme les enseño. Es un lugar muy bello realmente, es el edificio más importante de toda esta zona. Parece que aquí había casas y había también un lugar para hospedar a los cristianos que venían de peregrinos. Acuérdense que muchos cristianos iban a Éfeso a visitar la casita de la Virgen o la iglesia de la Virgen, y entonces pues pasaban por la Hierápolis, pasaban por la Odisea, por Iconio, y pues tenían que llegar a algún lugar, así que ellos utilizaban lo que era esta casa de huéspedes para cristianos que existía en la Odisea. Sin embargo, San Juan, en el libro del Apocalipsis, pues les pone una buena regañada. Acuérdense donde San Juan dice que son una iglesia tibia, así como muchos católicos que yo conozco ahorita, tibios, que no son calientes ni fríos, están metidos en una mediocridad católica muy fea, que no se comprometen con nada, no quieren portarse bien, viven como si fuéramos cualquier cosa, alejados completamente de Dios. Y eso pues es muy, muy lamentable. Bueno, pues miren, estamos aquí entrando, se podría decir, como a la avenida principal. Miren nomás esta calle que conduce pues muchos lugares, muchos como negocios, así me imagino que había negocios, casas de huéspedes, lugares para bañarse, para descansar, para dormir. Esta era la avenida más importante o la entrada a la ciudad de la Odisea. Bueno, pues ustedes cuando vengan a Europa van a encontrar muchas ruinas así romanas, pero nosotros venimos no solamente por la admiración arquitectónica de estas ciudades reconstruidas y construidas muchas veces por tantos temblores, por tantas dominaciones,
Pues voy caminando por la calle, discúlpenme si tiembla mucho el celular, pues aunque quiera estabilizarlo, está muy complicada esta caminata. Entonces les venía diciendo que en la Odisea se producían 3 cosas. Aquí había muchos banqueros, había mucho movimiento de dinero. También había la producción del colirio para los ojos, tenían esas plantas. Y también había aquí lo que era una producción muy grande de ropa. Entonces se manejaba dinero, era una ciudad estable, se dice que vivían más de 20,000 personas en los tiempos, en el siglo I, y después van a vivir más de 100,000. Entonces, pues esta iglesia llamada de la Odisea va a ser considerada la iglesia tibia. De hecho, San Juan a las otras 6 iglesias les va a decir sus cosas negativas, pero también les va a decir que tienen algo bueno. Pero la única iglesia que le dice que no tiene nada bueno es a esta. Sabe Dios cómo han de haber sido los de la Odisea, así como algunos que estoy viendo y que conozco, yo creo que no muy bien portados. Y pues a veces somos medios tibios, nos da miedo comprometernos, nos da miedo que nos digan, nos da miedo que nos hagan ver que algunas cosas no las estamos haciendo bien. Así que hermanos, les saludo desde la iglesia de la Odisea y los dejo. Estamos en el día número 8. Este día es muy largo, entonces vamos a lo mejor a dividir día 8 parte 1, día 8 parte 2. Ahí les dejo los videos. Ojalá les esté sirviendo y les motive para venir a Turquía. Ya les he dicho otras veces y les vuelvo a decir hoy que venir a Turquía no solamente es venir a Estambul y Capadocia. Venir a Turquía es venir a las 7 iglesias del Apocalipsis, a las Antioquías, a Frigia, a Cilicia, a Selúcida, a Colosas, a muchos lugares que nosotros hemos podido visitar y que ustedes van a visitar con nosotros a través de YouTube. Padre, ¿y es muy caro un viaje así? No, no es tan caro. Nomás pues hay que ponerse a juntar, porque no cuesta 1,000 ni 2,000 pesos. Cuídense mucho, los dejo. Saludos desde la Odisea, la ciudad tibia, la iglesia tibia, a la que San Juan le dice sus cosas. Cuídense. Bueno, hemos llegado a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia que es, nos decía Mustafa, es una iglesia que se constituyó en un pueblo llamado Filadelfos por el emperador de ese tiempo. Todas las ciudades casi del Imperio Romano importantes o sobresalientes van a llevar el nombre de un emperador. Esta iglesia no es tan importante ni tan sobresaliente ni por habitantes ni por ninguna situación especial, pero sin embargo aquí los cristianos prevalecieron mucho tiempo. Por eso San Juan le escribe el libro del Apocalipsis a esta iglesia como la segunda iglesia. Vamos a quitarnos las gorras si pueden, porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo número 3 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver a San Juan Evangelista qué le dice a la iglesia de Filadelfia, que no es Estados Unidos, Filadelfia es una colonia de Estados Unidos que tiene como 270, 290 años de haber sido fundada. Estamos hablando de una ciudad de más de 2,000 años. Cuando Jesús vino al mundo ya existía Filadelfia. De aquí tomaron el nombre para ponerle a esa colonia inglesa Filadelfia. Lectura del libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículos del 7 y siguientes. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Sí, él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Pues por pocas que sean tus fuerzas, has ganado mi palabra y no has renegado de mí. Mira, que voy a tomar algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos, y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra.
vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí San Juan trata a la iglesia de Filadelfia como mentirosos. ¿Sí se han fijado? ¿Sí se fijaron en eso o en qué se fijaron? Mentirosos, ¿no? Y le dice, voy a tomar algunos de los que se dicen judíos, pero no lo son, mienten. Y también habla bien de ella. Fíjense también, en la Odisea es la única iglesia de las 7 donde les dice que no sirven para nada, que están muy mal. Pero aquí les reconoce un poco lo bueno que están haciendo los filadelfos. Les va a decir así, dice, sé lo que vales, he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Por poquitos que sean, pero has guardado las fuerzas. Así, esto me recuerda mucho a las iglesias donde hay poca participación de personas. A veces ustedes ven en algunos grupos de la iglesia, muchos de ustedes pertenecen a algún grupo o forman parte de alguna asociación en la iglesia o son parte de alguna parroquia donde ayudan de alguna manera, por más sencillo que sea su trabajo de ustedes, o donde ustedes van a misa y se han dado cuenta que hay días que no va nadie, puras señoras ahí ya grandes, todas dormidas, todos peleados unos con otros, y uno dice, pues ¿qué está pasando, verdad? Me desanimo esto, yo quisiera que hubiera más gente, que fuéramos más, que nos la lleváramos mejor. Bueno, pues hoy Dios, a través de San Juan, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo sé lo que vales ante mí, no te desanimes, ¿no? Aunque sean pocos, así les dice, miren, vamos a volver a sé lo que vales, dice, he abierto ante ti la puerta que nadie puede cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. De eso se trata, no de esperar multitudes, sino de estar fieles en las cosas de Dios. Esta es la segunda iglesia que hemos visitado el día de hoy, la iglesia de Filadelfia. Pues tómense una foto y nos vamos allá otra vez, por favor. No hay mucho que ver aquí, quedaron muy pocas ruinas, disculpen. Es lo que hay, por lo menos un recuerdo de esta iglesia. Y seguramente San Juan vino, porque para hablarles él, seguramente conoció, pasó o le platicaron, pero yo creo que vino San Juan aquí. Bueno, pues tómense una foto, 10 minutos y nos vamos. Bueno, pues hemos llegado a la segunda iglesia del Apocalipsis. No estamos llevando un orden como aparece en la Biblia, en el Apocalipsis, pero estamos llevando el orden geográfico. Estamos aquí nosotros en Filadelfia. Solamente queda como media manzana de lo que fue la Filadelfia antigua, este pueblo. Estamos aquí viendo como un panteón y un arco que hay de una entrada al pueblo. Y parece que son las torres de la iglesia bizantina. Ahora existe una mezquita a un lado, allá, en el centro de lo que fue Filadelfia. Muchas personas dirían, pues Filadelfia es una colonia de las 13 colonias de Inglaterra en Estados Unidos, en América. Bueno, ahora lo es un estado de Estados Unidos, pero hace 2000 años este lugar fue una iglesia y fue una ciudad donde los cristianos prevalecieron. Miren, ahí estamos hablando. Filadelfia, dice, iglesia de San Juan, del año 600 antes de Cristo. Ahí tenemos el letrero. Después de Cristo es destruida, más bien dice después, no antes de Cristo. Así que, pues le damos muchas gracias a Dios por estar con nosotros desde Filadelfia. No hay mucho que ver aquí, pero estamos visitando las 7 iglesias del Apocalipsis porque queremos cumplir con esto para tener como recuerdo de todas nuestras vidas. Ojalá que ustedes también se animen a venir y acompañarnos un día en esta santa peregrinación de los Pasos de San Pablo, las 7 iglesias del Apocalipsis, Estambul, Capadocia, Éfeso, el mar Egeo, el mar Mediterráneo, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Orontes, Frigia, Cilicia, Seleucida, etcétera, etcétera. Cuídense mucho
Y seguimos en nuestro día número 8. Hemos llegado a la ciudad de Sardis. Esta es la tercera iglesia del libro del Apocalipsis, a la cual está dedicado por parte de San Juan Evangelista. San Juan escribe el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos y les escribe este mensaje. De hecho, desde el capítulo número 1 menciona a las 7 iglesias, las menciona. Ya fuimos a la Odisea, ya fuimos a Filadelfia y ahora estamos en Sardis. Vamos a escuchar lo que le dice San Juan a las personas que viven aquí. El mensaje no era a la iglesia física, era a las personas, a los cristianos que aquí vivían y a todos nosotros. Esto no nomás fue para ellos, sino que fue para todo el mundo cristiano. Estamos en el capítulo número 3, versículo 1 y siguientes. Escribe el ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, porque tus obras no me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. Porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes, que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que escuche este mensaje del Espíritu de las iglesias. Despiértate, dice, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. A veces nuestro proceder ante Dios es mínimo. ¿Cuántos católicos tenemos de la ley del mínimo? Muchos. Muchos dicen, ya con que vaya a misa del domingo ya es mucho. ¿Más quieres todavía? Estamos en la ley del mínimo, ¿no? Así, del mínimo, lo menor, lo más chiquito, lo más poquito. Que una cooperación, lo más poquito. Que ayudar a esto, lo más poquito. Que las flores para el templo, las más corrientitas. Que esto, lo más pobrecito. Que el mantel del templo, lo más corrientito, lo más sencillito. Que la pintura del templo, la más baratita. Que el mueblecito de la madera más simple. Y así, la ley de lo más chiquito. Por eso aquí San Juan se da cuenta que este pueblo tiene capacidad, porque él sabe que aquí, ya nos decían los guías, aquí fue donde por primera vez se produjeron las monedas metálicas como las tenemos. Y se sigue haciendo esto aquí. Entonces, ¿por qué se hacía aquí? Porque aquí, como nos decían, hay un río donde va el oro. Claro, no corriendo, pero hay que encontrarlo, pero ahí está. Entonces, esta iglesia es una iglesia rica, pero muy agarrada en todos los sentidos. No nomás en el dinero, sino en el esfuerzo, en lo que debemos de hacer. Por eso dice, despiértate, dice, reanima lo que no ha muerto, tus obras son muy mediocres. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. O sea, nos invita Dios a través de San Juan a que le pongamos más esfuerzo a lo que hacemos en la obra de Dios, en la obra de la iglesia. No que seamos personas de la ley del mínimo esfuerzo, de lo más fácil. Sardes era una ciudad muy pervertida también, donde hay dinero. Suele suceder que también haya mucho vicio, de todo tipo de vicio. Mucha degeneración, mucho relajamiento de la cultura moral. Sardes, ustedes lo escucharon, fue la capital de Lidia, una región del mar Egeo. Aquí estamos dentro de la región del Egeo. Y también pues por los persas aquí dominaron, y después Alejandro Magno y los romanos y el Imperio Bizantino, y ahora el Islam. Entonces, pues le agradecemos a San Juan este mensaje. Tenemos la dicha de estar en esta tercera iglesia del libro del Apocalipsis. Gracias a Dios hemos llegado a la tercera iglesia del libro del Apocalipsis. Estamos en la iglesia de Sardes o Sardic, como ustedes le quieran decir. Aquí estamos en un altar
que se utilizaba en las reliquias de lo que primero fue una sinagoga judía y después fue una iglesia cristiana del tiempo del Imperio bizantino. Todo esto que ven aquí a mis pies son mosaicos, parte de los originales que quedan todavía aquí, y como las piedras pues eran de ese color, no se han despintado y siguen, gracias a Dios. Estamos disfrutando de este maravilloso paisaje. Quiero mostrarles cómo la gente está disfrutando y entendiendo lo que aquí pasa. Sardes, San Juan Evangelista va a narrar toda una enseñanza a esta iglesia. Acuérdense que San Juan va a dirigir el libro del Apocalipsis a las 7 iglesias. 7 iglesias encontradas en la Anatolia o en el Asia Menor, así conocían en ese tiempo a Turquía. Después se va a conocer o se va a dividir por diferentes regiones, y una de esas regiones va a ser Lidia, que es un nombre de mujer también, pero que en aquel tiempo era nombre de una región. Lidia es la capital, es la región del mar Egeo en el siglo I. Siempre hay que ubicarnos en el siglo I. ¿Por qué? Porque estos lugares tienen una historia maravillosa, maravillosa la historia. Entonces podemos hablar desde el siglo VI antes de Cristo, cuando los griegos, después de los hititas, llegan a este lugar y forman esta ciudad, y luego llegan los romanos, y luego aquí viene algo muy importante. Acuérdense que antes de los griegos llegan aquí los persas, ¿no? Y estamos aquí en esta parte, miren más que hermoso, era el pórtico de unos baños romanos en el siglo I, pero también esto fue parte del templo a los dioses griegos, a los dioses romanos, y luego al Dios cristiano, nuestro Dios, nuestro Señor. Quiero mostrarles la belleza aquí caminando derecho por este lugar, y quiero decirles que verdaderamente, hermanos, es una sensación muy especial estar en Sardes. ¿Por qué? Porque aquí hubo cosas tan interesantes como la dominación persa. Los persas, cuando llegaron a esta ciudad que ya existía, la van a constituir como la capital de Lidia. Y después de eso se van a dar cuenta que aquí en Sardes es donde por primera vez se acuña una moneda de metal. Para nosotros una moneda de metal es algo muy básico, muy sencillo, muy normal. Sin embargo, en los tiempos antes de Cristo no era sencillo. Aquí va a haber fábricas de dinero, de monedas, porque hay un río que pasa que contiene oro. Entonces de ahí tomaban el oro para formar las monedas. Y también aquí va a haber una manera de teñir la tela de color diferente al blanco, por ejemplo el púrpura, tan famoso en el Imperio Romano. También aquí van a tener toda una obra hidráulica. Eran muy inteligentes las personas de Sardes. Ellos tenían a su mano lo que era el servicio de drenaje, incluso tenían acceso a agua caliente en sus tiendas. Ahorita se las voy a mostrar. Bueno, pues esto es Sardes, hermanos, la tercera iglesia del Apocalipsis. Vamos a escuchar el mensaje del libro del Apocalipsis como está en el capítulo número 3. Y bueno, pues esperemos que se animen a venir un día a un viaje y puedan contemplar todo este lugar bello. Aquí estamos en la sinagoga. Ahora vamos a entrar en una como sala principal. Miren nomás los mosaicos. Es una hermosura que pues solamente yo creo que en los libros los habíamos visto. Yo soy uno de ellos que solo en los libros los habíamos visto. Este es un patio romano, ¿no? Con sus mosaicos, su pileta en medio, como lo ven ustedes en las películas, en las series de los gladiadores y de los romanos. Aquí tenemos un mosaico muy protegido porque está muy conservado, entonces está totalmente protegido. Pero miren, les voy a mostrar algo que yo veo aquí. Todo esto que ven ustedes son oficinas, eran locales de renta, o sea, tenían toda una vida muy avanzada en Sardes. Realmente
una vida muy, muy avanzada. Tenemos en este lugar un canal de río para poder llegar el agua a los diferentes locales. Y luego aquí tenemos lugares para ir al baño. Tienen sus baños, sus sanitarios. Todo esto son baños, pero también tenían lugares donde la gente llegaba a desayunar, llegaban a tomar un café. Bueno, no creo que había café, un té. Aquí está una oficina, dice ahí. Y luego aquí tenemos cómo las personas hasta ahí encontraron la tienda de Jacobo. Dice que ahí encontraron la tienda de Jacobo y aparece su nombre. Todo esto es algo impresionante porque hay unas pilas. Miren, ahorita vamos a llegar a ese lugar donde las personas tenían acceso al agua caliente. Aquí eran los restaurantes. Ahí podía la gente comer, vivir y servirse. Y bueno, pues estamos en un tiempo en el siglo I de dominación plenamente romana. Cuando San Juan vino a este lugar y escribe esta carta, se da cuenta, el libro del Apocalipsis, pues se da cuenta que los de Sardes eran personas pues muy adineradas, que a veces, como muchos de nosotros, no todos, le damos a Dios lo mínimo o el menor esfuerzo. Eso es una pila donde les llegaba agua caliente. Tenían 2 horas al día, según los estudiosos, agua caliente. Y aquí vamos a encontrar algo que me voy a acercar, que me llamó mucho la atención. Miren, Sardes va a ser conocido por varias razones. Va a ser conocido por el dinero, acuñaban dinero, había mucho poder adquisitivo, pero también pintaban las telas. Miren, aquí aparece una imagen que nos va a dar a conocer lo que hacían aquí las personas, ¿no? Aquí nos explica gráficamente el hombre que trae la ropa, el que está preparando las pinturas y la pileta. Miren nomás, aquí la tenemos. Esta pileta tiene 2 cruces, entonces nos habla del tiempo del Imperio Bizantino porque está en griego. Aquí les llegaba el agua caliente, tenían drenaje, ahí están las tuberías y ellos podían teñir la ropa de color. Para ahorita nosotros teñir ropa ya nadie la hace. Hay tantas empresas y tantas fábricas que ya no es necesario teñir la ropa. Sin embargo, para ellos era algo muy novedoso y sobre todo muy costoso, que les redituaba mucho dinero. Acompáñenme a escuchar el capítulo número 3 del libro del Apocalipsis y aprendamos y disfrutamos mucho de Sardes. Gracias. Día número 8. Bueno, pues nos encontramos en la 4ª iglesia del Apocalipsis. Ya pasamos la mitad, son 7. Vamos a escuchar el mensaje del libro del Apocalipsis en el capítulo número 2, versículos 18 y siguientes. Dice así San Juan Evangelista. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego, cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren dejar su prostitución. Por eso ahora los voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que comen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte. Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Ahora escúchenme los demás de Tiatira que no comparten esta doctrina.
no los heriré a ustedes, que no han conocido sus misterios, como ellos dicen que son los misterios de Satanás. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que vence y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Le regirá con vara de hierro y los quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre ese poder, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Teatira, una de las 7 iglesias, parece que se estaba portando muy bien. San Juan le reconoce, a todas le reconoce menos a la Odisea. Aquí le dice: conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, tus últimas obras más numerosas que las primeras. Te reconozco, dice San Juan. Dice, pero también tengo que hay una mujer que se llama Jezabel, dice, con la cual esa mujer que se llama a sí misma profetiza, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen, dice, y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Bueno, hoy estas profetisas se llaman brujas, se llaman hechiceros, se llaman, ¿cómo más los conocen ustedes? Chamanes, santeros, etcétera, ¿no? Adivinos, todas esas personas que se dedican al esoterismo. El esoterismo es una corriente muy desviada y muy equivocada de lo que es nuestra fe. Son las desviaciones que tienen los católicos. ¿Cuándo han visto ustedes a un cristiano andar en esos lugares? Son los católicos los que van con esa gente. Sí. Son la gente, sobre todo la gente más ignorante o más desesperada. Yo les invito a que veamos esto. Esta comunidad era buena. San Juan lo reconoce, dice, conozco tus obras, conozco lo que haces. De hecho, tus obras de ahora son más grandes que las primeras. Pero también estaba esta mujer de nombre Jezabel, que hacía brujería y que la gente recurría a ella por desconfianza en Dios. Una persona que va con los brujos, no hay de otra, es desconfianza en Dios. No hay otra respuesta. No puedo decir, es que padre, yo no sabía. Es la desesperación junto con la ignorancia. En una licuadora avienten desesperación e ignorancia, que sale brujería, santería, devoción a la muerte, devoción a las velas de colores, que si prendes esta te va a dar suerte, cuélgate esta piedra, cuélgate esta medalla. Es eso, es la mezcla de ignorancia y desesperación. Así que yo les invito, parece que aquí dice, esa mujer les ofrece carne a los ídolos. En ese tiempo todavía la cultura romana y griega estaba terminando y estaba comenzando a florecer el cristianismo. Yo puedo hablar, estas ciudades tienen historias de 1600, 2000 años. Podemos hablar de la época helenista, de la época persa, de la época romana, de la época griega, de la época persa, etc. Pero a nosotros lo que nos interesa es el siglo I, que es cuando este libro del Apocalipsis llega aquí. Si no hubiera estado esta ciudad aquí, nunca en la vida hubiéramos venido nosotros a este lugar. Lo que venimos es por lo que San Juan le dice. En ese tiempo está en decadencia el culto romano, el culto griego, a los dioses del Dionisio, Zeus, Atenea, ¿cuál otro se acuerdan ustedes? ¿Ese otro dios? Poseidón. Todos esos dioses a los que se les ofrecía carne y se les ofrecía todos los sacrificios y ofrendas y todo eso. Bueno, pues pareciera que eso ya se superó, pero ¿qué creen? Que no se ha superado. La gente en México, ustedes lo ven hasta en la tele, ya hay brujos elegantes. Ajá. Sí, y gente ignorante muy estudiada, muy preparados, van acá y van a la iglesia y comulgan y se confiesan y rezan y hacen la primera comunión y la confirmación, pero también se dan sus escapadas a andar en esas estupideces o tonterías. Discúlpenme que les diga así, pero no encuentro palabra. Y entonces eso no le agrada a San Juan, porque aquí en Teatira se están comiendo la carne ofrecida a los ídolos, o sea, son convenencieros. Le matan un borrego a Zeus y dicen, sí, pero me dejas una piernita y me dejas las costillitas y me dejas esto. Nomás ofrécele la cabeza y las vísceras, hay que se las quemen al santo o al Dios, ¿no? Así somos a veces.
Vean, yo me fijo mucho en las misas de quinceañeras y de bodas. La gente lleva flores preciosas y cuando termina la misa, ¿qué hacen con las flores? Se las llevan. Sí. No le dejan ni un florerito siquiera. Yo digo, bueno, llévenselas, pero dejen unos 2, 3 floreritos. Déjale ahí los claveles o déjale ahí las rosas ahí esas. Estos llévatelos, estos no. Allá aviéntale que le deje el florero la novia, su ramo, la flor novia y lo demás, vámonos. ¿Me equivoco o estoy mal? Fíjense cómo tanta enseñanza tiene la iglesia de Teatira. Una iglesia aparentemente bien, pero con una raíz muy fea de desviación, como existe hoy en la Iglesia Católica de México y hasta en las mejores iglesias, donde van los ricos y los disque muy preparados. También ahí pasa eso. Pues le agradecemos a Dios que estamos en Teatira. No podemos entrar hoy. Ahorita les voy a hacer alguna escena por aquí a los lados para que la puedan ver. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hemos terminado el día 8. Por fin. Un día pesado, pero muy aprovechado. Estamos cerca del mar Egeo, en la zona que perteneció a Grecia un tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, pues estamos en la ciudad de Teatira, una ciudad media de dominación persa, dominación griega, romana y luego cristiana. Una iglesia así llamada en el libro del Apocalipsis, bien cimentada en su fe, en sus costumbres. De hecho, San Juan realza mucho sus buenas costumbres que tiene, pero también les dice que esta ciudad es definitivamente una ciudad que se ha pervertido con la brujería, así como muchos católicos que conozco que creen en Dios y en la Virgen de Guadalupe, pero también van con brujos y también van y ven y hacen, y si les dicen que se tomen esto, lleven aquello, lo hacen. Entonces, verdaderamente, esta ciudad me recuerda a muchas personas. Estamos en el centro de esta ciudad de Teatira, 200,000 habitantes. Ahora, pues casi no hay católicos aquí, pero bueno, les saludo desde Teatira. Aquí dice, así es tal cual. Es lo único que queda de esta ciudad, de esta antigua ciudad. En el centro tenemos esas columnas de dominación griega y luego romana. Hemos terminado el día 8. Muchas gracias por todos. La iglesia número 4 del Apocalipsis. Nos faltan 3. Mañana, día 9, vamos a ir a esas 3 iglesias. Hasta luego y muchas gracias. Que cuando San Juan Evangelista llegó aquí, encontró este cerro con esta fortaleza, con este templo dedicado a Trajano, y entonces San Juan pues dijo, pues ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que dedicado a un emperador, a un hombre? Entonces por eso San Juan va a decir que aquí se encuentra el trono de Satanás.